Muy buenas tardes, alumnos de cuarto. Vamos a empezar la clase número 3. Y en esta clase, si ustedes han observado, corresponde hacer un repaso del presente. Es muy importante que ahora hagamos ese repaso del presente simple, porque la verdad que tenemos pues que, digamos, recordar cómo son, ¿no? Cómo es la gramática, mejor dicho, ¿no? Bien, acá tengo esta hoja. Las reglas del presente simple. ¿Alguna de ustedes me dice que yo les he enseñado en primero? ¿No me equivoco? Bueno, acá dice lo siguiente. Vamos a agrandar un poquito más esta hoja. ¿Ya? Las reglas del presente simple. Son 3 reglas que se aplican en la tercera persona singular. En realidad, eso es muy importante, saber que las 3 reglas se van a aplicar en la tercera persona singular y en afirmativo. Bueno, todo eso lo voy a seguir explicando. Miren, los pronombres con que se cuenta para poder conjugar los verbos, porque nosotros pues cuando hablamos, cuando escribimos, a cada rato estamos conjugando verbos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso que es importante entender la gramática, porque estamos haciendo conjugación de verbos. Ahora bien, acá tenemos los 8 pronombres, ¿ya? El pronombre yo, que se escribe en inglés, esta I latina mayúscula, se pronuncia I. You, que significa tú. He, que significa él. She, que significa ella. It, que significa ello. Hemos visto ese pronombre neutro en una clase anterior. We, nosotros. You, este you igual a este you, se escribe igual, pero se puede usar como tú o como ustedes. Entonces el de acá sería ustedes, pero se escribe igual. Y they, que significa ellos o ellas. Muy bien. Hemos dicho que el pronombre se utiliza para conjugar y es verdad, pero también se puede utilizar nombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nombre y pronombre? Por ejemplo, un nombre sería pues Juan, así como me llamo yo. Otro nombre sería pues Rosa. Y así, esos son nombres. O acá tenemos, por ejemplo, mi hermano, ¿no? My brother. My sister, mi hermana. The house, la casa. Muy bien. Entonces, Juan es un nombre, pero que si yo no quiero decir Juan, digo él. He. Rosa es un nombre y su pronombre va a ser she. Ella. Entonces la palabra pronombre significa que es la palabra que reemplaza al nombre. Así de sencillo. Si estamos hablando, vuelvo a mencionar, si estamos hablando de Juan, pero yo no quiero decir Juan, quiero decir él, ¿no? Voy a decir he en inglés. Por ejemplo, yo digo, Juan es mi hermano. Juan is my brother. O he is my brother, señalando a Juan, ¿no? Rosa. Rosa is a good student. Rosa es una buena alumna. Pero yo no quiero usar el nombre Rosa, quiero decir ella. She is a good student. Y si yo dijera, acá en lugar de poner esa rayita pongo N.
ya son dos personas. Estos dos van a ser ellos. ¿Ya? Entonces, ellos son mis amigos. O sea, refiriéndome a Juan y Rosa. Entonces diría en inglés, Juan and Rosa are my friends. Pero no quiero usar Juan y Rosa, quiero decir ellos. Entonces acá está they. They are my friends. Ellos son mis amigos. La casa, the house. Pero no quiero decir la casa, voy a reemplazar por it. Claro, porque a la casa no lo voy a reemplazar por él o por ella, pues no es cierto. A la casa lo voy a reemplazar por it. Por ejemplo, es una casa grande. Es una casa grande. Diría, it is a big house. Es una casa pequeña. It is a small house. Y cuando queremos conjugar, por ejemplo, hacemos esto, ¿no? I go to Lima. Yo voy a Lima. You go to Lima. Tú vas a Lima. El verbo go significa ir. Y observen que acá el verbo se encuentra intacto, ¿no? Pero acá mi padre va a Lima. My father goes to Lima. ¿Qué ha pasado con el verbo? Le hemos agregado es. ¿Por qué? Porque así dice la regla, como lo vamos a ver más adelante. He cooks at home every day. Él cocina en casa cada día. Él. Y al verbo cook, que es el verbo cocinar, le estamos agregando la S. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, mire, son las reglas por eso. ¿Ya? Las reglas de la gramática. Como le decía, este he, si el que cocina cada día es, por ejemplo, a ver, vamos a poner Margaret. Entonces pongo Margaret. ¿Ya? Margaret con mayúscula. Margaret cocina en casa cada día. Ahora bien, no quiero decir Margaret, quiero usar el pronombre, y el pronombre que le toca a Margaret es she. ¿Ya? Entonces están entendiendo bien la diferencia entre nombre y pronombre, ¿no? Ahora usemos el verbo fix, que significa reparar, componer, arreglar. El mecánico repara el carro o el auto. The mechanic fixes the car. The mechanic fixes the car. ¿Qué pasó acá? Le agregué ES. ¿Ya? Ahora bien, el verbo estudiar. Tú estudias en la tarde. You study in the afternoon. Pero ¿qué pasa en esta oración? Mire, Rosa studies in the morning. Rosa estudia en la mañana. ¿Qué ha pasado entre este verbo y este de acá? Al de acá le hemos cambiado la Y, esta Y, la hemos convertido en I latina y hemos agregado es. ¿Por qué? Vamos a entrar de frente a las reglas. Número 1. Se le agrega una S a la mayoría de los verbos. A la mayoría. Ya. Entonces el alumno va a decir, yo cómo sé cuál verbo pertenece a la mayoría. Ahora te vas a dar cuenta. Número 2. Si un verbo termina en O, X, SS, SH, che, se agrega es. Pero en la tercera persona singular afirmativo. Por favor. En la tercera persona singular afirmativo. Si un verbo termina en Y, antecedida de consonante, cambiar esa Y o Y por I latina, luego agregar es. Repito de nuevo, pero en la tercera persona singular afirmativo. No en negativo, no en pregunta. Muy bien. Entonces, para que tú sepas aplicar la primera regla, tú tienes que distinguir el verbo. Es un verbo que termina en O, en X, en SS, en SH, en che. Entonces, cuando lo use en tercera persona singular, acá voy a agregar es. Es un verbo que termina en Y, antecedida de consonante.
Entonces, cuando use por la tercera persona, voy a cambiar la Y por I latina y agregar es. Pero si es un verbo que no tiene ninguna de estas terminaciones, ese verbo es de acá, de este grupo, la mayoría. ¿Ha entendido? Bueno, con la práctica lo van a ir entendiendo. Para formar en presente simple, la negación y la pregunta, ahora hablemos de presente, seguimos en presente, pero hablemos negación, negar, preguntar. Se usan dos auxiliares. Estos dos de acá, do y das. Das se va a utilizar por la tercera persona singular para negar, para preguntar. El resto va a usar do para negar, para preguntar. Cuando se usan estos auxiliares, el verbo no cambia. Se mantiene igual. Ejemplo, mi padre va a Lima. Mi padre no va a Lima. Mire el verbo go acá con es. Y mire acá. No se ha cambiado nada el verbo. ¿Ya? Entonces, a ver, ahora yo voy a preguntar. Borro esto primero, no que esté mal, sino que así es también. ¿Ya? Entonces, hago esto para que esté el das completo. Muy bien. Entonces, miren, acá la pregunta. Does my father go to Lima? Vamos a empezar a traducir de dónde? Del verbo. Entonces, como si yo veo esta oración, does me indica que es presente en pregunta, de tercera persona. Y empiezo del verbo. Como ya sé que el verbo go es ir, en mi idioma español diría, ¿va mi padre a Lima? Claro que también podrías traducir, mi padre va a Lima. Pero el das se ha usado, se ha escrito, se ha pronunciado, pero no tiene traducción. Sencillamente está sirviendo para preguntar. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a Johnny Martín Luyo. A ver si ha estado atento. ¿Por qué acá, en esta oración, my father goes to Lima, el verbo se ha transformado? Le hemos agregado es. Y acá, my father does not go to Lima, mi padre no va a Lima. El verbo sigue igual. Y acá, does my father go to Lima? ¿Va mi padre a Lima? La pregunta es para, a ver Martín, ¿dónde está? ¿Por qué acá va con goes y acá go y acá go? ¿Cuál será la respuesta? A ver, por lógica. A ver, Martín se ha desaparecido. Diana Salwe. A ver, ¿cuál será la respuesta? Nada. Daniela Huamancayo. ¿Cuál será la respuesta? Tampoco, no la agarra todavía. Mari Carmen Tipiana. ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién se la sabe? ¿Quién me ha entendido? Por lo visto hay que cambiar de profesor. ¿Cambiamos de profesor o cambiamos de...? A ver, Claudia Vera Camacho. Profesor, es la segunda oración. My father does not go to Lima, utiliza el auxiliar y es por eso que el verbo no cambia. Y en la primera sí, porque no está el does o el do. Ya, ¿por qué cambia en la primera? Porque no hay ningún auxiliar. No, Y está en no, esa no es la respuesta. La respuesta sería porque este verbo está siendo utilizado por una tercera persona singular. Esa es la respuesta. A ver, profesor, vamos a... disculpe. Lucía Paola García García. Se usa go cuando el sujeto de la oración está en primera persona y goes cuando el sujeto está en tercera persona. Y la primera persona son I, you, we, they,
Y en caso de que se use, en ese caso se usa el verbo go. Ahora, en tercera persona, que son he, she, it, hay que agregar al final una S o es, si el verbo termina en S, o X, Si termina en O, SH, termina en O. ajá, o, y en casos Y, claro, se aumenta el ES. Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, te felicito. ¿Cuál es tu nombre? Lucía Paola García García. Ya, muy bien, Paola. Claro. A ver, chicas. Es cierto lo que ella dice, ¿no? Acá están las reglas, pues. Si el verbo termina en O, en X, en SS, en SH, en CHE, se va a agregar es cuando se hace una oración afirmativa, ¿ya? No negativa, no pregunta. Y cuando se usa en tercera persona, ¿no es cierto? Singular. Pero si usa la primera persona, no hay que hacer ese cambio. Ni la tercera persona. Porque son tres personas nada más, chicas, ¿ah? Son tres personas en realidad. En gramática hay tres personas gramaticales. Yo, tú, él. En singular. O yo, tú, ella. En singular. En plural, nosotros, ustedes, ellos. O nosotros, ustedes, ellas. ¿Ya? También existe la tercera persona, ello, que nosotros no lo utilizamos, como le he dicho desde el primer día de clase. Muy poco. Y en inglés, ello es it. It. Se dice it. No it, sino it. Bien. Ahora vamos acá. You go to Lima. Tú vas a Lima. Ya ve, acá el verbo no ha cambiado para nada, ¿no? You don't go to Lima. Tú no vas a Lima. Acá tampoco no tiene por qué cambiar porque está en negación. Muy bien. Ya, ahí la alumna Vera me está diciendo que está enviando la lista. Ya, muchas gracias. Y acá la pregunta. Do you go to Lima? Tampoco tiene por qué cambiar el verbo porque es pregunta. Y de la segunda persona también. Así que por partida doble. No tiene por qué. Pero, chicas, ¿y por qué es importante esto? ¿Saben ustedes? A ver, no converse, ahí hay una alumna que está conversando. ¿Por qué hablamos tanto de cambiar y no cambiar? Mire, esto es importante porque miren, chicas, lo que pasa con el español. A ver, vamos a colocar el verbo ir en español. Y lo vamos a conjugar a continuación. Yo sé que ustedes saben esto porque es nuestro idioma, pero lo hago con la finalidad de ver la diferencia. Voy a conjugar en español. Yo voy. Mire lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido con el verbo ir? A ver, ¿quién me lo dice? Cualquiera participe, por favor. ¿Qué ha ocurrido con el verbo ir? ¿Se mantiene igual en yo voy? No. No, Ha cambiado, ¿verdad? sí, ha conjugado. Sí. Claro, ¿cuál es el cambio que ha sufrido el verbo ir? En yo. Se le ha antepuesto la primera persona, pues I go. No. Acá en español, en español. Mire, el verbo ir que estoy conjugando para demostrarles a ustedes cómo es el español a diferencia de inglés. Es que el ir es el verbo, pero yo voy es la acción. No, sencillamente, escuchen por favor. Escuchen por favor. Ha habido un cambio. En nuestro idioma hay un cambio. Cuando uso el verbo ir, digo yo ir, no. Digo yo voy. ¿Por qué? Porque así es nuestro idioma. Pero ojo con lo que les voy a decir. ¿Esto está explicado en algún libro? No. ¿Alguien de ustedes me puede decir por qué hacemos este cambio? Nadie sabe ni yo. ¿Me entiende? Nadie sabe. Ahora bien, esto complica al gringo que quiere aprender español. Porque luego conjugamos la siguiente persona y decimos de la siguiente manera. Así, con esa cosita que se llama tilde, que el gringo no la conoce. Y miren lo que ocurre con el verbo. Cambió de nuevo el verbo.
Ahora ya no es voy, ahora es vas. Ahora vamos al siguiente. ¿Qué pasó con vas, con voy? Ahora dice va. ¿Es así el español o no? Sí. Ahora vayamos a nosotros. Nosotros vamos. Y finalmente, porque son 5 los cambios, ellos van. Así es el español, ¿sí o no? Entonces, chicos, para nosotros esto es fácil, porque es nuestro idioma. Lo hemos aprendido de pequeños. Cuando no hablábamos bien, nos corregían. Así no se habla, nos decían, ¿no? Y hemos aprendido. Como dice Nicomedes Santa Cruz, a cocachos aprendí mi labor de colegial en la escuelita fiscal. ¿Sí o no? Entonces, chicos, el gringo también aprende así su idioma. Cuando es chiquito, de año y medio, 2 años, 3 años, equivocándose, y le enseñan, pues, ¿no? I go, you go, he goes. Él no sabe por qué, pero así es. Pero lo bueno es que en inglés sí está escrita la gramática, y acá está, pues, mire estas 3 reglas. Nosotros no tenemos reglas así donde nos explique que los verbos cuando terminan en R lo vas a cambiar a O, I, a nada, me sería un librote de qué tamaño. Cambiamos de verbo. A ver, ponemos el verbo jugar. Mire, ¿ah? Esto para demostrar la diferencia, pues. Jugar. Entonces decimos, yo jugar, no, yo juego. Un cambio, mire. Entonces, chicas y chicos, ustedes pongan a prueba nuestro idioma al conjugar en presente, pasado, futuro. Cada verbo cambia 5 veces, 5 veces. 5 palabras diferentes para un verbo. Inglés no. Inglés solamente tienes que conocer este detalle que estamos viendo acá. Esto hay que memorizar. Muy bien. Acá tenemos ejemplos de algunos verbos. Go significa ir, work, trabajar, eat, comer, Comer, study, estudiar, estudiar, sleep, dormir, dormir, clean, limpiar, limpiar, travel, viajar, viajar, come, venir, etc. venir. Entonces, si yo conjugo, por ejemplo, go, bueno, ya hemos hecho go. Work, le pregunto, ¿qué regla voy a aplicar en work en la tercera persona singular en una oración afirmativa? ¿La primera, la segunda, la tercera? Se le añade la S. He works. Muy bien. Y esa es la primera, ¿no? Correcto. It. Primera, segunda, tercera. En una oración de afirmativa de tercera persona. ¿Ah? It es tercera persona. It sería... El he. verbo es it. Si lo voy a emplear en una tercera persona, si yo quiero decir, el niño come la comida. The boy eats the food. Le aplico la primera regla. Entonces, hasta ya sabemos que se va a cambiar la Y por I latina y se agrega es, pero en la tercera persona nada más, singular afirmativo, ¿ya? Pero sleep, la S, clean, la S, travel, la S, come, la S. A la mayoría se le aplica la primera. Por eso dice acá la mayoría. Entonces no es difícil. El alumno solamente tiene que saber esto en memoria para distinguir, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un verbo con SS. Ya, pocos son los verbos con SS. Este de acá, este es el famoso verbo con S. Ay, disculpe. Con SS. ¿Quién sabe qué significa ese verbo? Besar. Besar. Claro. Muy bien. Entonces, ese verbo tiene SS. Si lo voy a usar en tercera persona, singular, afirmativo, no negativo, no pregunta, debo agregar es. Por ejemplo, si yo digo, la niña besa al gato, porque hay niñitas que hacen eso, ¿no? The girl, y the girl, la niña es tercera persona. Estoy hablando en afirmativo. Kisses the cat. The girl kisses the cat.
The girl kisses the cat. Mire, ¿qué le parece? Pero si dice, Sería the girl kisses the cat. claro, kisses the cat, sí. Si dijera, tú besas al gato, entonces, ¿cómo sería? A ver, you, tú besas al gato. You, ¿qué más? A ver, intervengan. You kiss the cat. Nada más, claro. Ujú. Bien, entonces miren, chicas, la tarea es esta. Ustedes van a descargar esta tarea, ¿ya? Y acá lo que van a encontrar es justamente lo que ven acá y con algunos ya desarrollados. Se trata de escribir el verbo en la forma correcta, en la oración, ¿ya? Por supuesto que la primera, que ya está desarrollada, si borramos, observamos ese verbo que está entre paréntesis y aquí espacio en blanco, ¿ya? Entonces decimos, ya, es un verbo que termina en Y, antecedida de consonante. A ver, voy a ver en el traductor, en el diccionario, ¿qué significa el verbo cry? Significa llorar, llorar. Entonces dice ahí, la niña llora cuando su mamá chilla, cuando su mamá grita. Allá, entonces voy a hacer esto, pues. Porque la niña es tercera persona singular y porque la oración está en afirmativo. Esa es la razón. ¿Ya? Acá el verbo es reparar, repair se pronuncia, y se agrega la S. El mecánico repara los carros todo el día. The mechanic repair the car all day. Acá el profesor lee a la clase un nuevo libro. The teacher reads to the class a new book. Y acá, Mario, María, cocina en casa cada día. El verbo cook. A ver, ¿quién me dice cómo va a colocar acá el verbo? Cooks. Cooks, ¿no es cierto? Con S. Sí. Claro, muy bien. Entonces ya se dieron Profesor, cuenta. pero esa tarea ya la hemos hecho. ¿Esta tarea la han hecho? ¿Seguro? Sí, ya la hice. Sí, Pero esta es la número 3. yo ya la hice. Yo no. ¿Y la parte de acá? También. Ese homework 3 ya la he hecho. Pero nosotros estamos en la semana 3, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ujú. Sí. Esta es la tarea número 3. ¿Ya? Porque la tarea número 2 es diferente. A ver, voy a abrir acá para que vean cuál es la tarea número 2. De repente tú has abierto esta semana, claro, ya has abierto la tarea 2, ¿no? A ver. Elaborar un texto en programa, en progresivo de Claro, inglés. esa es la número 2, ¿no es cierto? Sí, Sí, licenciado. eso también ya la hice ya. Muy Sí. bien, claro, pero no todos han hecho, pues. Sí, disculpe, creo que me he adelantado, pero Te sí, has ya lo he hecho. adelantado. Ya. Está bien. No te preocupes, si te has adelantado, te felicito ya. Correcto. Así debería ser, muy bien. Entonces, chicos y chicas, por lo tanto, a ver, voy a tener que nuevamente compartir, porque a veces se pierde cuando uno cambia. Ya, entonces, ella ya lo hizo. A ver, tú que ya lo has hecho, acá te pregunto, en la 14, mi tía Rosa compra en Saga el lunes, ¿ya? Compra, dice. Está en presente. ¿Cómo va a ir el verbo? A ver, ahí tenemos el verbo comprar, que se escribe así con B larga, U-Y, se pronuncia buy. Buy. My aunt Rose buy in Saga on Monday. Pero falta colocar el verbo en su forma correcta acá en estos puntitos. ¿Cómo ha colocado? ¿Cómo debería ser? A ver, ¿quién me dice? Ahí sería Vice. Así como estoy escribiendo. Sí, ¿Así? con ese. Muy Sí. bien, te felicito. Muy bien, muy bien. Ahora, acá es para completar, por si acaso para los chicos que de repente se han quedado pensando por qué es vice, así. Porque es verdad que el verbo termina en Y, pero está antecedido de vocal. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué regla le has aplicado al agregar la S?
la primera regla. Mi tía, tercera persona singular. My aunt Rose, mi tía Rose. Bien, pasamos acá, chicos. En este caso, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Vamos a pasar acá a la otra hoja. Acá. Completar, ¿ya? Completar las oraciones con do o das. ¿Ya? Acá está, do o das. ¿Por qué? Porque estas oraciones, a diferencia de las de acá, que son 20, todas estas son afirmativas. Pero las de acá son negativas. Esta sección de la mano derecha negativa y de acá a la mano izquierda pregunta. Muy bien, hemos dicho que se usa entonces los auxiliares das, do. A ver, does she work in a hospital? ¿Trabaja ella en un hospital? Se ha puesto does porque la pregunta se trata de ella. Ella es tercera persona. ¿Y acá por qué se ha puesto do? A ver, ¿quién me dice la razón? ¿Por qué le hemos puesto do? ¿Y por qué no le hemos puesto acá does? A ver, ¿quién sabe? La razón es que está siendo usado por ellos, que es plural. They. Entonces no se puede poner does, sino le toca do. ¿Qué dice acá? Do they eat in a restaurant? Acá dice, ¿comen ellos en un restaurante? Y acá, ¿por qué se ha puesto does? Porque está siendo usado por the teacher, el profesor, y es tercera persona, singular, el profesor, the teacher. ¿Y qué dice acá? El verbo es come, venir. Early significa temprano. Entonces, viene el profesor temprano o viene temprano el profesor o el profesor viene temprano. Mire, 3 traducciones tenemos nosotros. Y las 3 están bien. ¿Eh? En inglés, una sola forma de escribir. Tú no puedes cambiar este orden. Cambias el orden, la malogras todo. Ahora acá dice, ¿falta el do o falta el das? ¿Cuál de los dos le colocamos acá para que diga, cocina mi mamá la comida? A ver, ¿quién se lo sabe? ¿Qué van a poner? ¿Do o das? Sería das. Muy bien. Muy bien. En la 5, ¿qué va? ¿Do o das? Para que diga, Sería ¿va do. a la playa? Do. Claro. Do. Muy bien. Y acá en negación, mi padre es tercera persona, por eso va a usar doesn't. O si tú deseas, lo divides así, borras la comita. Perdón, acá con mayúscula mejor. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas vale. Las dos formas son correctas. Does not o doesn't. Como estaba. Y acá, ¿por qué he puesto don't? Susan y Liz no van a la fiesta. Por plural. Claro, La plural. primera persona está en plural. Son 2 personas, ¿no? Esta es tercera, pero en plural. Estamos hablando que la regla esa de usar das es Del verbo to be. tercera persona singular. Muy bien, pues chicos y chicas, vamos a procesar la clase, la grabación, para colocarlo en la plataforma. Y si desean, pueden ver de aquí a unos 15, 20 minutos la grabación. O la grabación va a estar hasta el tiempo que termine el semestre. Pero ustedes necesitan para hacer para desarrollar esta prueba, ¿no? La explicación, entonces ya va a ser más fácil. Así que en este momento, que nos queda ya un minuto, vamos despidiéndonos. Marque su asistencia, por favor, y manden las delegadas la lista de fisioterapia, farmacia y enfermería. Muy bien, ha sido un gusto, chicas y chicos. Goodbye.